Buenos días a todos. Damos inicio hoy con la cuarta conferencia organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, como parte de los trabajos del proyecto PAPIME PE 2082-20, denominado Desarrollo de herramientas de aprendizaje para el fortalecimiento y la integración del conocimiento en productos pecuarios, carne de bovino. Hoy contamos con la valiosa presencia del doctor Víctor Manuel Acero, quien nos va a hablar de transporte, inspección antemortem y postmortem de bovinos en Colombia. Sin más preámbulo, le doy paso a la maestra Ángeles, quien nos va a presentar el ponente. Gracias a todos. Les agradecemos su presencia. Vamos a iniciar con la plática Transporte, Inspección Antemortem y Postmortem de Bovinos en Colombia. El doctor Víctor Manuel Acero Plazas es docente en Medicina Veterinaria, maestro en Salud Pública. Es docente de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Uniagraria, director de publicaciones seriadas y científicas de la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios de Colombia, AMEVEC. Es asesor en control de plagas de la GMB Corporation, Global Veterinary Medicine. Es investigador de la Vital Animal Serum Biotechnology Research Group. Su experiencia docente es de más de 10 años. Es investigador en las áreas de metodología de la investigación, formulación y evaluación de proyectos, salud pública, higiene, inspección y seguridad alimentaria y microbiología alimentaria. Es miembro de la World Veterinary Association, miembro adherente de la Asociación Colombiana de Infectología. Tiene participación en múltiples congresos científicos, dirección de trabajos de grado y diversas publicaciones en revistas científicas y gremiales. Es docente diplomado en Salud Pública, Seguridad e Inocuidad Alimentaria de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Le agradecemos, doctor, para que pueda empezar con su plática. Maestra Ángeles, muchas gracias. Bienvenidos a todos en la mañana de hoy. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de México, FES Cuautitlán, y a la maestra Rosa Isabel Higuera por la invitación. Básicamente la charla mía, porque sé que tengo el tiempo un poco limitado, 45 minutos, se va a centrar en aspectos básicos de mi país, Colombia, en el tema de transporte, inspección antemortem y postmortem de bovinos. Digamos que en el tema de inspección antemortem y postmortem hay una legislación bastante amplia y son pues decenas de páginas con indicaciones, con una serie de datos que pues es difícil en un tiempo corto exponerlo. Además, esos son varios años de experiencia en las personas que realizan esta labor. Entonces, digamos que va a ser muy resumida la charla y me voy a detener solo en algunos aspectos importantes y de pronto lo podemos comparar al final con lo que ustedes realizan allá en México, ¿no? En el tema de, inicialmente, las funciones del médico veterinario en Colombia están reguladas o dictadas por la Constitución Política de Colombia en 1991. Está la Ley 715 del 2001, donde le da competencias al Estado en salud pública y donde entramos ahí los profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia. Está la normatividad de alimentos y plantas de beneficio en el país. Digamos que el marco regulatorio nace en la Ley 9 de 1979, que es el denominado Código Sanitario Nacional. Se hizo un modelo, digámoslo así, de inspección en el año 82 con el decreto 2278, el cual pues ya está prácticamente derogado. Y en el 2007 nace el Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control de plantas de beneficio de las especies de interés en producción. Luego el decreto 2270 en el 2012 hace unas modificaciones de ese decreto y nacen las resoluciones anexas de esa normatividad, con énfasis en la resolución 240 al 2013, con los requisitos sanitarios para el funcionamiento, categorización y todos los componentes que incluyen al funcionamiento de las plantas de beneficio animal de las especies bovina, que es la especie que nos compete
en la mañana de hoy los búfalos, los porcinos y todos los requisitos de comercialización, expendio, transporte, importación o exportación de carne y los productos cárnicos comestibles. Ahí están las resoluciones adicionales. Entonces, digamos que cuando hablamos de inspección, vigilancia y control, nos referimos a cada uno de los términos como inspección, el conjunto de actividades y acciones encaminadas al seguimiento, monitoreo y evaluación, en este caso, de los animales desde que se embarcan en la finca hasta que son transformados a productos cárnicos o derivados. Vigilancia consiste en advertir, prevenir, orientar, asistir y propender que se cumplan con las normas que regulan la actividad, que en este caso estamos hablando casi que toda la cadena cárnica hasta la inspección post-mortem, ¿sí? Aunque eso continúa hasta el expendio y comercialización. Y la palabra control quiere decir que realizamos un mandato en las acciones correctivas para corregir cualquier anormalidad, cualquier, digamos, aspecto que esté deficiente en estas actividades que estamos comentando, desde el transporte, la inspección antemortem y postmortem en los establecimientos. En Colombia tenemos esta figura que es la línea de tiempo de la normatividad de toda la cadena cárnica. Aquí está en el comienzo de la figura a la izquierda, la ley 9 en el 79, y vemos todas las variaciones que ha tenido toda la base normativa, que es el decreto 2278, los COMPES, el nacimiento del decreto 1500 en el año 2007, hasta las resoluciones anexas de cada una de esas de esos decretos y normas en donde están toda la parte técnica del sacrificio de las especies, ¿no? En el transporte de los animales. En Colombia los requisitos para el transporte de animales de abasto público tiene 3 requisitos. El primero, que es la guía de movilización, que es expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario. El Instituto Colombiano Agropecuario es la autoridad sanitaria en animales en pie, de animales de producción en el país, en el cual se hace un registro de los predios y tiene unos requisitos establecidos, unos parámetros para estos requisitos, para este sistema Sigma, establecer ahí el registro de los predios, en donde se expide la guía sanitaria de movilización interna. Como segundo requisito, un certificado médico veterinario de que los animales están sanos. Obviamente este certificado es otorgado por un médico veterinario o un médico veterinario zootecnista titulado en el país, y en algunos casos, dependiendo de la zona, si es una zona libre, con vacunación, sin vacunación, etcétera, hay una autorización de salida de animales de esa zona, digamos, con especial precaución hacia la prevención y control de la fiebre aftosa, ¿ya? Embarque en la finca. Hay algunas recomendaciones que se establecen para cuando se va a realizar el embarque de los animales en la finca. Entonces, primero, obviamente, preparar los documentos, que en este caso son los certificados de vacunación, la guía de movilización, todos los documentos que requiere la autoridad sanitaria, que también son vigilados por la policía a nivel de carreteras. En la finca, verificar el horario de llegada de los camiones, que es una problemática, por ejemplo, aquí en el país, bastante compleja, porque generalmente se contratan terceros u otras empresas y no hay una coordinación en la llegada de los camiones, ni siquiera en muchas ocasiones los propietarios de los predios o los animales ni siquiera conocen al conductor. Obviamente lo ideal es conocer el horario para planificar el transporte de los animales, evitar esperas prolongadas, evaluar las condiciones de las vías, seleccionar la ruta más corta, pero en el papel esto pues es muy fácil, pero en la vida diaria es difícil por condiciones climáticas, arreglos de la carretera. Las vías no son, como en algunos países, son rutas rectas o distancias cortas. En muchas ocasiones las vías son con muchísimas curvas, subidas, bajadas, obstáculos, en fin, ¿no? Definir la capacidad de carga de los camiones, la cual también es una problemática, porque en muchas ocasiones, para no pagar un segundo viaje o no pagar un viaje con 2 o 3 animales adicionales, se sobrecargan los camiones y los animales van muy apretados.
Esto incrementa el estrés, las peleas, los golpes, las caídas y en algunos casos más severos, pues las asfixias, ¿ya? De los animales. Asimismo, hay una recomendación muy puntual que es no movilizar animales enfermos, fracturados, débiles, desnutridos y hembras preñadas, porque pues esto atenta contra el bienestar animal. En muchos países también este tipo de animales, digamos, al transportarse, la recomendación es no transportarlos, pero en muchos países se transportan, ya sea para sacrificio, para venta, para descarte, ¿ya? Entonces, pues no es lo ideal. Por ejemplo, en algunos países las hembras preñadas o las hembras se cargan o se preñan para que en el frigorífico, en la planta de beneficio, aumenten de peso y con eso obtener un mayor valor. Obviamente esto no va a favor del bienestar animal. ¿Cómo es la preparación en la finca de los animales? Ojalá a ese corral de embarque, que corral de embarque no quiere decir el peor corral de la finca, que muchas veces sucede. El corral de embarque debe ser un corral cómodo, con agua, con alimento y los animales deben ser trasladados a ese corral 24 horas antes. No transportar animales cansados, con sed, no mezclar lotes, que es una problemática que tal vez ocurre en muchos países, donde se completa el transporte de, digamos, animales de 450 kilos. El cupo en un camión normal son 12 a 14 animales, entonces lo que se hace es para no pagar un segundo transporte o transportes adicionales, se trasladan 5 animales de una finca, luego se cargan 3 de otra finca, luego 2 de otra finca y se completa el cupo. Entonces, claro, los bovinos son animales de manada, animales sociales que cuando son mezclados también pueden haber problemas en el bienestar animal. Si es necesario, si es necesario esta práctica, se puede tomar una finca base o una finca a nivel central y se mezclan esos pequeños lotes de los animales en un corral con agua y comida para que los animales, digamos, se conozcan y establezcan una pequeña interacción social unos días antes de hacer el transporte. El arreo y el embarque. ¿Por qué son importantes estas prácticas de transporte, arreo, embarque y desembarque? Digamos que la mayoría de la literatura reporta, los estudios hechos en Europa, Estados Unidos, América Latina, América Central, demuestran que estas prácticas de manejo presacrificio son prácticamente las que tienen más del 50-70% de influencia, en las condiciones de la calidad de carne o calidad del producto que vamos a obtener. ¿Qué quiere decir esto? Que un deficiente transporte, un deficiente manejo en la finca, un deficiente manejo en los corrales o en el embarque o en el desembarque nos pueden causar problemas y fallas en la calidad de la carne en el frigorífico con las consecuentes pérdidas. Y el manejo pre-sacrificio realmente no son prácticas imposibles ni son prácticas difíciles de hacer, solo hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones y en algunos casos modificación de infraestructura y educación de los operarios. Digamos que esa parte de educación es una de las más complicadas, ¿no? Por temas culturales. En el arreo y el embarque, procurar que los animales sean movilizados en forma calmada y sin prisa, no utilizar palos, varillas, tábanos en genitales, ni ojos, ni mucosas, y en el caso en que sea estrictamente obligatorio utilizarlo, porque digamos no es que esté totalmente prohibido, se debe utilizar máximo con un equipo de calibración de 30 voltios y colocarlo solo en algunas partes que están permitidas en el animal, ya que en ciertos lugares anatómicos puede causar lesiones, o si el voltaje está mal calibrado, o si se hacen eh, estimulaciones repetitivas, puede causar hematomas o moretones en la carne, ¿no? Muy importante verificar la limpieza del camión. Esto es sentido común. A nadie le gustaría que lo transportaran en un camión o en un bus o en un vehículo sucio, con malos olores, con restos de orina o materia fecal. En los bovinos es igual. Lo ideal es transportarlos en un camión totalmente limpio, ventilado, con una temperatura adecuada. Inclusive en otros países hay legislación donde la temperatura de los vehículos, digamos, no debe exceder los 30 grados. Y en los casos en que eso se exceda, los vehículos están equipados con bebederos de agua, cortinas especiales para la ventilación
durante la movilización de animales o inclusive ventiladores. ¿Qué elementos podemos utilizar para la movilización o el arreo de estos animales? Banderas, ¿ya? Pero no son para golpear, no son banderas para estimular los animales con toque, sino son banderas que produzcan un ruido y que el animal vea la movilización de la bandera y se pueda movilizar. Botellas de plástico con piedras para generar sonidos, tablas o paneles plásticos para pequeños animales, como el caso de los terneros o los cerdos, bolsas plásticas, inclusive amarradas a palos, como se ve aquí en la figura, una bandera o una bolsa plástica en su defecto, voz suave, palmas, y en Colombia, digamos, particularmente y culturalmente utilizamos este elemento que se ve ahí, que es el poncho. El poncho es una especie de manta que se dobla y se lleva al hombro y se utiliza para hacer ruidos o hacer pequeños golpes contra las varillas o los muros para movilizar los animales, ¿no? En el transporte de los animales debemos tener en cuenta el lavado y desinfección del vehículo antes y después de cada viaje. No transportar animales de diferentes edades o especies, ya que pueden haber pisotones, peleas, animales muy grandes con animales muy pequeños, puede haber eh, lesiones durante el transporte, caídas, como se ve en la figura. Lo recomendable es no transportar insumos ni implementos. Por ejemplo, en Colombia está prohibido transportar animales que van a una planta de beneficio o a un frigorífico y luego otra parte de esos animales transportar a una finca o a una feria ganadera. Digamos que la legislación solo permite el transporte de unos animales para un solo destino, ¿ya? Y obviamente no transportar animales caídos porque van a sufrir más durante el viaje, ¿ya? Aquí vemos algunos ejemplos de lesiones o circunstancias que pueden suceder cuando hay mezcla de lotes o los camiones van muy llenos. Puede haber la caída de animales, los pisotones, inclusive caídas en posiciones anormales o irregulares en donde los animales sufren y al llegar al frigorífico no solo va a haber problemas al descargue, sino que va a haber presencia de lesiones, inclusive fracturas o pérdidas de los animales, ¿no? Aquí vemos pues una figura con una situación que puede llegar a presentarse ya por el daño del vagón donde se transportan los animales. No solo sucede como en la figura en los bovinos, sucede también en los porcinos y en las aves, ¿no? ¿Cuáles son los efectos negativos que puede tener un transporte deficiente en los bovinos? Si generamos estrés, resulta en carnes DFD, que son carnes, digamos, secas, oscuras, firmes, deshidratadas. Hematomas, posiblemente es una de las pérdidas más significativas en la producción de carne de bovino. Pisotones o machucones, distensión estomacal o abdominal, deshidratación, extenuación, como animales que ya pues llegan demasiado débiles a la planta de beneficio, al frigorífico, lesiones en patas o algunas veces los cuernos lesionados y peleas en animales que tienen de pronto cuernos contra otros que no tienen cuernos o peleas si de pronto transportamos machos con hembras, machos enteros, en fin. Algunos otros efectos, digamos que han sido bastante estudiados es la pérdida de peso. Cuando uno transporta bovinos de un predio a un frigorífico o de un predio a otro predio, dependiendo de la distancia y las condiciones en las cuales se transporten, estos animales se pueden perder más o menos entre 2 y 5% del peso de estos animales. Esto puede variar por factores del vehículo o del vagón de carga. Puede variar entre sexos, machos y hembras. Puede variar según el contenido gastrointestinal de los animales. Digamos que un bovino tiene más o menos unos 80, 90 kilos de capacidad ruminal. Puede variar según la distancia recorrida, puede variar según la raza y pues una serie de factores medioambientales, etcétera, ¿no? Digamos que se han hecho algunos estudios aquí en Colombia en donde se han sacado una serie de promedios en las carreteras y en las condiciones autóctonas de la geografía del país, donde
Se ha visto que hay mayor pérdida de cruces en animales con genes o cruzamientos con limusín con un tope de 35 kilos. Y hay un menor promedio de pérdida en animales que tienen sangre de razas equinas con énfasis en Gusera, con un tope de 25 kilos de pérdida en promedio. ¿Ya? La mayor pérdida de peso ocurre durante las 6 primeras horas del transporte. Nosotros en el año 2009 hicimos un estudio donde revisamos las lesiones de los animales que llegaban a un frigorífico en la ciudad de Bogotá y encontramos que en muchas ocasiones la distancia no genera tantas pérdidas como si el manejo pre-sacrificio de los animales en la finca y el manejo pre-sacrificio de los animales en la planta. Sí, nosotros vimos lesiones, vimos hematomas, ya les voy a mostrar, pero realmente la distancia, si los animales son transportados en un vehículo apto y si los animales son manejados adecuadamente durante el recorrido, digamos, no tiene una incidencia tan fuerte en las lesiones y en las pérdidas que se pueden presentar, ¿no? Generalmente, si el tiempo recorrido es mayor a 16 horas, por lo menos un 10% de las carnes pueden presentar lesiones compatibles con el DFD, como el que vemos ahí en la figura. El DFD es una carne seca, oscura, bastante firme o dura, ¿no? En la mitad vemos una carne normal y a la izquierda una carne que es pálida, suave y exudativa, que sucede más o con mayor incidencia en los porcinos y sucede también por condiciones de estrés. En esta tabla, un estudio que se hizo en 2013 aquí en Colombia, donde se originan estos datos, los cruces con limusina y los cruces con Bucerat, y ahí está pues todas las razas y los cruces en los cuales se le hizo seguimiento, la edad, la finca, el frigorífico y el porcentaje de la merma en kilos y en general en ese estudio por el doctor Ariel Jiménez y otros colaboradores en el año 2013. Estos estudios, digamos, se hacen con el fin de tener una línea base para mejorar las condiciones de transporte, las carreteras, la legislación, la educación, etc., ¿no? Un aspecto que no se toca mucho o que se ha olvidado un poco y en el cual algunos autores, como la doctora Marlene Romero, hacen énfasis desde hace varios años es el bienestar en las vacas lecheras. ¿Por qué? Porque muchas veces el bienestar de estas vacas, digamos, se ve bastante afectado por las malas condiciones que se le da a los animales desde la granja, la baja condición corporal que tienen estos animales. Ustedes saben que las vacas lecheras muchas veces cuando se van a sacrificar son animales de descarte. Entonces son animales con condición corporal 2, 1,5, animales con patologías subyacentes, animales con lesiones, animales que tienen ya pues ciertas condiciones en general que no son aptos para transportar. Muchas de estas vacas lecheras van en estado de preñez, como nosotros lo mencionamos. Enfermedades que ponen en riesgo la vida del animal al transporte, pues enfermedades respiratorias, digestivas, prolapsos, ¿ya? Y otros aspectos importantes que sí es bien importante tener en cuenta y que muchas veces se olvidan, porque cuando uno habla de prácticas pre-sacrificio y transporte, generalmente es embarque, transporte y desembarque, ¿ya? Pero en ese recorrido pueden existir algunas situaciones que afecten el bienestar de los animales. Por ejemplo, los mercados ganaderos y las subastas. En muchas ocasiones, cuando los animales son transportados de la finca hacia otra finca o van a ser comercializados o van a destinarse para el beneficio, son llegados a un punto, digamos, intermedio, que son las ferias ganaderas o las subastas o los comercios locales, en donde se desembarcan los animales con unas condiciones de manejo deficientes por personas poco capacitadas, donde no hay el acceso en muchas ocasiones al alimento, donde no tienen acceso al agua, donde no hay protección solar y donde en muchas ocasiones hay mezcla social. ¿Por qué mezcla social? Porque el lote de una finca se mezcla con otro para, para que una persona lo compre o lo aprecie. Muchas veces cuando la persona compra animales, estructura lotes de diferentes predios. Entonces en un corral
pone 2 animales de una finca, compra otros 2 de otra finca, otros 5 animales de otra finca hasta completar el lote. Y esos animales pueden permanecer un día, 2 días en ese corral. Tal vez con agua, pero en muchas ocasiones sin alimento, con ruidos, con mezclas. O sea, los corrales vecinos tienen animales de otras fincas, entonces hay molestias porque son animales que no se conocen. Muchas veces hay perros, hay ruidos de otros transportes, ruidos de otro tipo. Muchas veces en estas ferias ganaderas también hay, digamos, otras situaciones autóctonas o locales que pueden afectar el bienestar animal, ¿ya? Bueno, aquí vemos este trabajo que hicimos nosotros, donde les comento que determinamos que no necesariamente la distancia del transporte, nosotros en este estudio hallamos un rango de 2 horas mínimo hasta 14 horas de transporte, pero no necesariamente esta distancia es la que afecta directamente las pérdidas en la carne, sino que el manejo de los operarios, tanto al embarque como al desembarque, el manejo en corrales, es lo que puede producir este tipo de lesiones como las que vemos ahí, en lesiones como hematomas, machucamientos que afectan los cuartos traseros del animal, de la cadera, los miembros traseros, que es donde están localizados los cortes de mayor valor en la industria de la carne. ¿Cuál es el estado actual en Colombia en normatividad y hacia dónde vamos en transporte? Digamos que existe la resolución 2341 del año 2007, donde se dan unas recomendaciones, ¿sí? Y se estructura una tabla en donde están a la izquierda la categoría, el peso aproximado, los rangos de peso, la superficie por animal que se debe tener en cuenta y un valor promedio de animales por cada 10 metros cuadrados de espacio. Ahí está para bovinos pesados, que es como lo que más se maneja en la industria de la carne, hacia el frigorífico, entre 450 y 550 kilos la superficie por animal, de 1.30 a 1.6 metros cuadrados es lo mínimo que se debe tener en un vehículo para poder alojar animales de este peso. Digamos que el rango que se utiliza es de 0.7 a 1.7 metros cuadrados para este tipo de animales que van al frigorífico. Actualmente la normatividad nueva está en construcción y se emitió por el Instituto Colombiano Agropecuario la resolución 136 del 2020, donde se adopta el manual de bienestar animal para el transporte, manejo y movilización de animales en pie. Es un trabajo del doctor Gilberto Brito, del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y de la Fundación Universitaria. Luego de que los animales son embarcados en el predio, transportados y desembarcados en el frigorífico, viene una serie de aspectos que nosotros podemos tener en cuenta para la correcta inspección antemortem y posterior obtención de la carne. En mi país, en Colombia, la normatividad es el decreto 1500, que ya lo mencionamos, y la resolución 240, donde están los requisitos sanitarios que deben cumplir las plantas de beneficio de bovinos, búfalos y porcinos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta inspección antemortem? Entonces, el médico veterinario, cuando recibe el transporte de estos animales en la planta de beneficio, en el frigorífico, constata que cumple con los requisitos de transporte, como son la guía de movilización, el certificado médico veterinario, se hace una limpieza y desinfección a la entrada y se ordena el desembarque. Estos animales, al desembarcar, digamos, tienen un proceso que se sigue con los funcionarios inspectores de la planta, que en Colombia esta inspección es realizada por los médicos veterinarios y zootecnistas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, en donde las funciones de esta inspección es seleccionar animales sanos y descansados, identificar y rechazar animales enfermos que pueden producir una carne no apta para el consumo,
impedir la contaminación de personas y equipos con procesos de infecciones, ya que pueden llegar animales con algunas enfermedades o condiciones que sean un foco de contaminación para el frigorífico. Identificar animales específicos para esta inspección. ¿Eso qué quiere decir? Que durante mi inspección ante-mortem en los corrales, yo puedo identificar un animal sospechoso, el cual voy a hacerle seguimiento durante todo el proceso de faenado hasta llegar a la canal y a las vísceras y a todas las partes que conforman ese animal para poder detectar alguna anormalidad. Y en Colombia existe la resolución 3714 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario, en la cual se especifican las enfermedades que son de notificación obligatoria, que también son objeto de vigilancia en el proceso ante-mortem y en el proceso de inspección post-mortem. Digamos que, como se ven las figuras, en el país existen diferentes tipos de construcciones o, 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 o estructuras en los corrales para realizar la inspección ante-mortem. Una es esta rampa de inspección u observación que se observa aquí, en donde es una plataforma un poco elevada para poder observar a nivel general todos los animales. O ahí abajo están los callejones de conducción donde los profesionales pueden asomarse a cada uno de los corrales de los animales para observar algún detalle o alguna condición especial de esos lotes de animales, ¿no? En estos corrales, la normatividad exige mínimo de 6 horas de ayuno. Hace unos años eran 12 horas de ayuno, pero se tiene en cuenta pues el tiempo de ayuno que los animales tienen durante el transporte, ¿ya? En estos corrales es obligatorio tener agua a disposición de los animales por bienestar animal, y en algunos casos sombra. En aquellos lugares donde el clima es muy caliente hay que proveer sombra a los animales, y existen en Colombia algunas plantas o frigoríficos que proveen el rociado con agua o con pequeñas gotas de los animales, tanto al desembarque como en la permanencia en los corrales cuando las horas de sol son más intensas. Hablamos más o menos del mediodía, 12 del mediodía, 2 de la tarde, ¿no? ¿Cómo es el sistema de inspección, vigilancia y control de esta especie? El decreto 1500 y la ley 1122, que le dio las competencias a los funcionarios del INVIMA, los profesionales del INVIMA para hacer esta inspección, vigilancia y control en las plantas, tienen como propósito en este sistema eliminar o reducir a un nivel aceptable el manejo del riesgo de los agentes biológicos, químicos y físicos. ¿Por qué razón es importante mencionar esto? Porque anteriormente la norma antigua se basaba en unos aspectos muy puntuales, que era la inspección ante-mortem y la inspección post-mortem. Punto. La norma más reciente, que es el decreto 1500 y sus resoluciones complementarias, crea un sistema de vigilancia donde se integra toda la cadena cárnica de la granja a la mesa, y ese sistema específicamente en las plantas de beneficio está basado en la gestión del riesgo, ¿ya? Esa gestión del riesgo tiene una serie de elementos que ya los vamos a verificar en el transcurso de la presentación. Ese sistema de inspección crea lo que se llama estándares de ejecución sanitaria, en los cuales se tienen en cuenta 12 aspectos que son de importancia para disminuir el riesgo que pueda presentarse durante el proceso de faenado. En comparación con la norma antigua, no existía ninguno de estos 12 puntos, y por lo tanto, pues las condiciones de infraestructura era simplemente un puntaje o una clasificación según el tipo de frigorífico en base a las instalaciones que tenía. Entonces, el que tenía muchos equipos y muy buenas instalaciones era clasificado como un frigorífico de clase alta, digámoslo así. Pero realmente eso no es una ley. Pueden existir frigoríficos o plantas que tengan muy buenas instalaciones, muy buenos equipos, pero cuyos procesos sean deficientes. Como puede que haya plantas, y sucede en el país, plantas pequeñas con unos equipos normales, pero con unos procesos muy buenos que hacen, como dice la definición,
que se reduzca o se elimine a un nivel aceptable el manejo de este riesgo. Entonces, ¿qué puntos contienen los estándares de ejecución sanitaria? Localización y accesos, diseño y construcción, el sistema de drenaje, la ventilación, la iluminación, las instalaciones sanitarias, el control integrado de plagas, el manejo de residuos sólidos y líquidos, la calidad del agua, las operaciones sanitarias como tal, que son las enfocadas en el proceso y que también componen una serie de factores que están incluidos dentro de la norma, el personal manipulador, las instalaciones, los equipos y utensilios como tal. Entonces, si nosotros comparamos la norma antigua con la norma reciente, o reciente quiere decir pues todo el proceso que se ha venido implementando en Colombia desde el año 2007, esa norma antigua estaba basada en simplemente lo que uno encontraba en el frigorífico, en la inspección ante-mortem o post-mortem, mientras que el decreto 1500 está basado o tiene el enfoque del riesgo. La norma antigua tiene un enfoque correctivo, mientras que el decreto 1500 tiene un enfoque preventivo, ¿sí? Es decir, se verifican las condiciones antes, durante y después del sacrificio. Es decir, ni siquiera tiene que haber animales en el frigorífico para yo poder verificar las condiciones en las cuales se va a realizar ese proceso. La inspección antigua era una inspección alterna, pues había un funcionario que iba de vez en cuando o ciertos días a la semana o ciertos momentos a realizar la inspección. Con la normatividad que se viene implementando desde el año 2007, la inspección se hace de forma permanente, ¿sí? Es decir, las plantas de la categoría que sea tienen inspección permanente en todo momento y en todos los horarios en los cuales se realizan operaciones en esos frigoríficos. Y la norma antigua no requería demostrar la eficiencia del procedimiento. Con el proceso que se viene realizando desde el año 2007, todas las plantas de beneficio bajo vigilancia del INVIMA y colaboración de las entidades secretarias de salud, entidades territoriales de salud, etcétera, digamos que las plantas deben demostrar la eficiencia de los sistemas, de los procedimientos de la inocuidad con diferentes formas de demostrarlo, como los estándares, como el HACCP, como el programa de proveedores, el programa de mantenimiento, etcétera, ¿no? Que fue parte de lo que ya mencionamos anteriormente. Aquí tenemos un cuadro comparativo de cómo se hacía la inspección en Colombia a partir de la norma antigua del año 82, en donde los profesionales se enfocaban en la inspección ante-mortem y la inspección post-mortem. Pero había una serie de procesos, factores, eventos que ocurrían desde que el animal era recibido hasta que el animal era despachado para su comercialización en forma de canal y productos cárnicos o derivados. ¿Qué pasa? Con la norma reciente y el proceso que se viene haciendo con el decreto 1500, porque ha sido un proceso de modificación, de cambio, de adaptación, los profesionales enfocan la inspección en casi todo el proceso y en una serie de elementos que integran a las plantas de beneficio, a los frigoríficos, desde la recepción, la inspección ante-mortem en el baño, que se haga correctamente, la insensibilización para verificar que el proceso sea bien realizado, porque la insensibilización en los frigoríficos es un punto donde también pueden haber pérdidas o daños en la carne, la sangría, el corte de manos, el desuello o el retiro de la piel del animal, los cortes que se le realizan, la evisceración, vísceras rojas, vísceras blancas, la inspección post-mortem. Desde la implementación de esta norma ya se comenzó a hablar de desinfección de canales, se empezó a hablar de muestreo microbiológico, se comenzó a hablar y implementar en el país el sistema de verificación de parámetros microbiológicos, de residuos, de medicamentos o otras sustancias en la carne, el tema de la cadena de frío, digamos que a partir de esta norma se implementó en el país de forma obligatoria la cadena de frío desde que el animal es sacrificado hasta que el animal es comercializado. Antiguamente, y me imagino que así sucedía en otros países, el animal era sacrificado y la canal
era colocada en una sala de oreo, que está ahí también mencionada en la figura, en la diapositiva, una sala de reposo, digamos así, donde comienza el proceso de maduración de la carne, pero muchas veces los vehículos que recogían esos canales no venían con refrigeración o tal vez era recogida en cualquier tipo de vehículos y eran despachados a otros comercios y exhibidos todavía en plazas de mercado, en expendios, en locales donde tampoco existía una cadena de frío. Entonces, digamos, el riesgo era bastante alto. Actualmente, lo que se busca, porque todavía está en proceso de implementación, esto es un proceso donde no es tan fácil adaptarse y donde hay una constante vigilancia de la autoridad sanitaria, este proceso se busca que se implemente, que sea obligatorio desde que el animal es sacrificado, pase por una cadena de frío, sea transportado esa canal, esos productos cárnicos en un vehículo con refrigeración de acuerdo a la temperatura del producto, si es refrigeración o si es congelación, sea despachado a un establecimiento de comercio que tenga la cadena de frío y sea adquirido por el cliente o comercializado con la cadena de frío de manera completa para pues, evitar los riesgos que se puedan presentar, ¿no? Entonces, comparando esta figura con la inspección que se hace actualmente, además del procedimiento ante-mortem y post-mortem, los médicos veterinarios inspeccionamos, vigilamos y controlamos el procedimiento de esterilización de cuchillos, el cloro del agua, de acuerdo a la normatividad vigente, porque pues es lógico que un producto que sea eh, apto para el consumo humano sea beneficiado, obtenido con agua potable, los los flujos del producto, flujos del personal, el tiempo de visceración, el anudado del esófago y el anudado y el embolsado del ano, que con esta norma es obligatorio, la temperatura del escaldado para las especies que aplica, el procedimiento de depilado para las especies que aplica, el proceso que se realiza con las vísceras blancas y rojas, el proceso de las patas, la temperatura del pH del producto, el oreo, el cuarteo, el cargue y transporte, el control de plagas, procesos que están incluidos dentro de la norma, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de inspección ante mortem que están incluidos en la legislación vigente en Colombia? La forma de permanecer en pie y en movimiento de los animales, el estado nutricional, obviamente un animal que es nutricionalmente o tenga una buena condición corporal va a dar un producto apto para el consumo humano de muy buena calidad, mientras que un animal que tenga una condición corporal de 2, 1,5 o 2,5 probablemente no se va a obtener de ese animal un producto apto para el consumo humano, tal vez para otro tipo de subproductos. La reacción al medio ambiente de ese animal, es decir, si el animal está alerta, si el animal responde a estímulos, el estado de piel y mucosas, el aparato digestivo, si el animal produce saliva, si rumia, la consistencia, el color de las heces. Muchas veces en los corrales uno puede detectar problemas gastrointestinales, diarrea con sangre, parásitos, el sistema urogenital, el aparato respiratorio, lesiones, tumefacciones o edemas y la temperatura corporal de aquellos animales que son sospechosos, que como veíamos anteriormente son aquellos animales que yo digo en la inspección de antemortem, estos animales voy a tener un cuidado especial durante el proceso de faenado. Yo en el corrales ya puedo ir mirando si el animal tiene fiebre. La fiebre, digamos, aunque pues es un signo de alguna patología, tengo que saber diferenciarlo de la hipertermia. Y segundo, la fiebre en muchas ocasiones, aunque no sea visible en el exterior de la inspección ante-mortem, puede causar daños en la carne. Aquí vemos algunas figuras de animales que yo puedo detectar en la inspección ante-mortem, animales con lesiones en sus miembros, animales con estados nutricionales deficientes, con presencia de moscas, garrapatas, que además me van a producir daños en la piel, la reacción al medio ambiente de estos animales, el estado de su condición corporal. Aquí hablamos del tema de las vacas de descarte, que muchas veces llegan con lesiones, el aparato digestivo, que comienza desde la boca
recto del sistema urogenital, que es bastante común ver algunas vacas que han pasado por tratamientos antibióticos, cirugías, y cuando ya el animal no responde, entonces cuando está en el peor estado decidimos enviarlo al sacrificio, ¿no? El aparato respiratorio, las lesiones que uno puede observar en el animal, en mucosas, en diferentes zonas del cuerpo. Entonces, cuando ya hago todo ese procedimiento, emito como profesional inspector de esa planta un dictamen o un juicio de lo que entré en ese animal. Listo, este lote de animales o este animal se puede realizar un sacrificio sin restricción, o este animal o este lote de animales no es apto para consumo humano, o este animal o este lote lo puedo beneficiar bajo condiciones especiales, ya sea porque viene con documentos de que tiene una enfermedad de notificación obligatoria o que tiene alguna condición especial y viene especificado en la guía sanitaria, y debo hacer este proceso en el frigorífico sanitario, anotando que no en muchas ocasiones es fácil que los frigoríficos o plantas de beneficio tengan construido y listo un frigorífico sanitario con todas las condiciones necesarias, porque no puedo mezclar equipos de mi frigorífico normal al frigorífico sanitario. No los puedo mezclar, ni siquiera la dotación, ni siquiera los residuos que se produzcan ahí. O estos animales deben ser sacrificados de forma inmediata por bienestar animal. Es lo que se conoce aquí en Colombia como un sacrificio o beneficio de emergencia. Un animal que llega con una fractura, o un animal que llega con algo que esté afectando de forma aguda su bienestar animal, yo debo desembarcarlo y pasarlo a insensibilización de una vez. ¿Ok? Tenemos parte de problemática, alguna problemática que se presenta en Colombia con esta parte a nivel antemortem. En muchas ocasiones largos tiempos de espera de los animales en los corrales, aunque ya dijimos que mínimo deben estar 6 horas, pero hay frigoríficos donde permanecen más de 24 horas. Hay ocasiones de frigoríficos más pequeños o de consumo local, en donde el propietario de un lote de animales lleva un día 2 animales, al otro día lleva 5 animales y al tercer día lleva 10 animales, y cuando completa 15, 20 o 30 decide sacrificarlos. Entonces, pues, muchas ocasiones esos animales permanecen más de 24 horas con o sin agua. La norma obliga que el agua debe ser permanente, pero hay situaciones donde no lo es. La norma obliga que debe haber alimentación a los animales que pasan más de 24 horas, pero en muchas ocasiones no es factible. El mal manejo que realizan los operarios de estos animales, a veces en algunas plantas o frigoríficos no están las instalaciones adecuadas para realizar sacrificios de emergencia, o cómo hago yo para transportar un animal que está caído, sufriendo, de un corral a la planta de sacrificio. Muchas veces no está el equipo necesario para ese transporte, y en la mayoría de ocasiones la falta de protocolos. ¿Sí? ¿Qué me facilitan a mí los protocolos? Que ya los operarios están capacitados y saben lo que tienen que hacer. Pero cuando no existen protocolos ni equipos, en muchas ocasiones hay improvisación por parte de los operarios en este tipo de procesos. Y para finalizar, en rasgos o en términos generales, la inspección post-mortem en Colombia tiene unos lineamientos especiales para la dotación, que es la que se ve ahí en la figura. Obviamente esta es la dotación mínima obligatoria para realizar la inspección dentro de la planta de beneficio. Hay algunos elementos adicionales que los operarios tienen y que los funcionarios de la autoridad sanitaria manejan. Por ejemplo, termómetro, pueden tener cuchillos, pueden tener un guante de cota de malla para protegerse al hacer cortes en las vísceras o en los elementos que conforman la canal para verificar la inspección o buscar ganglios. Pueden tener también una chaira, pueden tener también un gancho para verificar ciertas partes de la canal o sus componentes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de mi inspección post-mortem? Asegurar la inocuidad del producto, reducir al máximo la contaminación o detectar un producto que esté posiblemente contaminado. En esa inspección post-mortem utilizo examen visual, palpación, incisión de tejidos
y órganos, identifico la canal y al identificar la canal de una vez puedo retirar del producto algunas cosas que no sean aptas para el consumo humano. Puedo hacer una limpieza, puedo hacer un, una finalización de esa canal y emitir un concepto final de esa canal y sus subproductos. Aquí está más o menos el esquema que se realiza en Colombia para la inspección post-mortem con 3 componentes: la cabeza, las vísceras y la canal. En la cabeza están los ganglios linfáticos, se hace un examen visual de la cavidad oral, nasal, ojos, orejas y demás componentes. En las vísceras, pues como la mayoría de países, se dividen en 2, vísceras blancas y vísceras rojas, y se inspecciona toda la parte del aparato gastrointestinal. Y en la canal, además de examinar los ganglios, pues se examinan los tendones, articulaciones, etcétera, ¿no? Este es un ejemplo que nos da la FAO de cómo puedo adquirir yo o qué técnicas puedo yo aplicar para la inspección, por ejemplo, de nódulos linfáticos. O sea, hago inspección visual, palpación e incisión, de músculo, corazón, lengua, mejillas, pulmones, hígado y riñones. En la mayoría de estas estructuras, la inspección se hace de forma visual, detectando cambios en color, en conformación, en estructura, la palpación y la incisión. Esas son como las tres técnicas más utilizadas, pero pueden existir otras. Por ejemplo, es diferente la incisión, hacer un corte completo del órgano, y puedo encontrar ahí algunas anormalidades como lo ven en la figura. Existen unos lineamientos que pueden servir de ejemplo de la Unión Europea, en donde me dice la cabeza, qué elementos puedo yo inspeccionar y con qué técnica, la cavidad torácica, la cavidad abdominal y algunos otros órganos adyacentes. Y me dan una tablita de ejemplo en la cabeza, la cavidad torácica y la canal, qué enfermedades parasitarias puedo detectar y en qué zona. Entonces en la cabeza, en los masseteros, cisticercosis, en el corazón, en el esófago y en algunos músculos, específicamente para esas enfermedades parasitarias. Inspección de productos cárnicos comestibles. En Colombia se hace énfasis en pulmones, corazón, esófago, hígado, vaso, riñones, todo el aparato gastrointestinal, útero en el caso en que sea destinado para consumo, en la mayoría de los casos se comisa, glándula mamaria, testículos y canales como producto final de todo el proceso de faenado. También aquellas canales que constituyan un riesgo van a ser separadas, todos aquellos productos que no son aptos para el consumo van a ser marcados con una sustancia que me dé un color o que llame la atención y que imposibilite su comercio o tráfico o contrabando, ¿ya? Y el dictamen final de esa inspección post-mortem es de todo el proceso que yo realicé, desde el corral hasta que el animal es transformado o procesado hasta obtener la canal, es del de aprobado. Ese es el juicio final. Aprobado condicionado, si yo digo, no, esta parte de esta canal o estos vísceras o este elemento no es apto para consumo, pero sí se puede transformar en un derivado cárnico, o definitivamente va a ser decomisado y se destina para incineración o se destina para uso industrial, la conformación de harinas para elaboración de subproductos para la alimentación animal, o va a ser un producto que va a ser retenido para tomar alguna muestra o realizar algún procedimiento de reinspección y poder tomar una decisión con los otros funcionarios o con la planta. Este es el sello que emite la autoridad sanitaria en Colombia, de inspeccionado y aprobado. Se debe colocar en 3 partes de la canal. Y pues quiero agradecer en esta ocasión los aportes a esta conferencia de la doctora María Nelly, de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, al doctor Edilberto Brito, del Instituto Colombiano Agropecuario, y de la doctora Marlene Romero, de la Universidad de Caldas, por estos aportes. Les agradezco mucho su atención y se abre la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, doctor Víctor Manuel Acero. Le voy a dar lectura a algunas preguntas. Sí, señor. Bien,
La primera pregunta es de Guillermo Moreno. Sí, señor. ¿Hay algún estudio sobre los tiempos de traslado de un animal al rastro que no presente tanto problema reflejado en la carne? Digamos que hay estudios en varios países, se ha estudiado mucho en Chile, yo sé que se ha estudiado en México, se ha estudiado en Venezuela, se ha estudiado en Colombia, en Uruguay, digamos que son países que en Argentina que tienen un liderazgo en el tema de cárnico. Se han hecho estudios en donde sí se ha comprobado que el manejo en el transporte puede tener incidencia o efectos en la carne. Pero realmente si el transporte es bien manejado y si los tiempos de transporte no son excesivos, los daños son menores. Entonces, un transporte de más de 16 horas es evidente que el animal ya va a tener un daño en su conformación cárnica. Existen otros países donde la legislación obliga a que después de 6 horas el vehículo baje los animales, tomen agua, tengan un tiempo de reposo y luego vuelvan a embarcarse y continuar el viaje al rastro o al frigorífico. Pero realmente por infraestructura eso en muchas ocasiones es difícil. Es difícil. Entonces existen otros países, por ejemplo Europa, que es y Estados Unidos muy avanzados en el tema, en donde el vehículo está diseñado especialmente para que así el animal dure más de 6 horas, su condición de transporte sea tan buena, con agua, con unas cortinas especiales para la ventilación o con ventiladores en zonas muy cálidas, que realmente ese transporte garantiza el confort del animal y no genera problemas en la calidad de la carne. Entonces sí hay estudios donde se habla de 6 horas, donde los animales deben descansar, más de 16 horas ya se habla de 10% de problemas en la carne, entonces varía mucho con las vías, factores climáticos, etcétera, ¿no? Gracias, doctor. Con mucho gusto. La siguiente pregunta es también de Guillermo Moreno. Dice si hay algún estudio que se realice en sangre para corroborar que ese animal no venga con remanentes de algún medicamento o producto químico inyectado. Sí, claro que sí. Y se hace no solo en Colombia, sino en muchos países donde están en los sistemas de inspección, vigilancia y control de la carne establecidos parámetros, digámoslo, de cumplimiento o de medicamentos de uso veterinario, otro tipo de sustancias que pueden ser plaguicidas, etcétera, ¿no? Se hacen pruebas en sangre con equipos especializados como HPLC para detectar o monitorear sobre todo el tema de los antibióticos. Nosotros hemos hecho estudios donde, por lo menos en la sabana de Bogotá, que es una de las zonas lecheras más grandes del país, hay 60% de uso de antibióticos e inyectables en este tipo de animales. Entonces, el INVIMA, en unión con la del resto de autoridades sanitarias, sí toman muestras y están estableciendo una línea base para poder tener esos parámetros. Existe, al igual que la leche, algunas pruebas que son cualitativas, ya, pero no son exactas. Entonces, para poder establecer esa línea base, sí se hacen estudios en sangre donde se determinan las partes por millón de residuos de ese tipo de medicamentos o químicos que pueden generar un riesgo al consumidor. Eso sí existe. Gracias, doctor. Preguntan si qué horas podrían ser las más indicadas para transportar el ganado si es que el clima cambia con respecto a algún lugar y origen de destino. Sí, realmente las horas más recomendadas para transportar los animales son las horas más frescas del día, ¿sí? Es decir, fresca quiere decir una temperatura de 10, 12 grados hasta 30 grados. Es decir, que el animal ni tenga mucho calor ni tampoco que vaya a sufrir una hipotermia. Aunque realmente las posibilidades de hipotermia en un transporte de animales son un poco más difíciles porque el calor que generan los animales en vehículos que vienen a veces cubiertos, pues es mucho más fácil de manejar que el calor exterior. Entonces, digamos que las horas recomendadas son las horas más frescas de una finca o un predio, en horas de la mañana, 6, 7 de la mañana, transportarlo hasta el frigorífico es lo ideal. Ya manejar animales a las horas más cálidas, 12 del mediodía, 2 de la tarde,
puede traer problemas al transporte, ¿no? De acuerdo, doctor. Nos pregunta Antonio Ortiz si hay estudios de las mermas que tienen los animales de acuerdo al tiempo de transporte. Sí, digamos que hay varios estudios, pero esos estudios varían mucho de acuerdo a las condiciones locales. Por ejemplo, en mi país se ha probado que el mínimo que pierde un animal en un transporte de 2, 4 a 6 horas está más o menos entre el 2 y el 5% del peso. Pero eso también depende mucho de la raza, como lo vimos en unas tablas que yo les presenté, de los cruces, de la distancia, del estado de las vías, de las condiciones climáticas, el tipo de transporte. Entonces se maneja un rango que puede ser un poco amplio, entre 2 y 5%. Y también hay condiciones propias del animal. No es lo mismo transportar a un animal de 450 kilos con el rumen lleno a un animal del mismo peso con el rumen vacío, que tengan agua en corrales o que no hayan tenido agua en corrales. Entonces eso varía mucho, pero sí hay estudios bastante completos en varios países donde se comprueba las mermas que tienen estos animales en la ganancia del peso o en la pérdida de peso. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es también de Guillermo Moreno. Dice, si se transportan animales de diferente especie, como bovinos y cerdos, ¿sufren el mismo estrés como si fuera con su misma especie o puede cambiar aunque lleven sus separaciones y no se mezclen? Bueno, la pregunta es buena porque existen algunas características culturales de varios países que hace que si hay una persona que tiene una finca y quiere trasladar una parte de sus animales a otra finca donde los engorda o los estabula o los levanta o los cría, generalmente mezclan animales de diferentes edades, raza o hasta especie en ese mismo vehículo. Entonces realmente la recomendación y hacia donde está enfocado el manual de buenas prácticas de transporte y manejo de animales en pie es que no se deben mezclar animales de diferentes especies en un vehículo. ¿Por qué razón? Primero porque no son animales que estén acostumbrados a convivir y a manejarse juntos. Si son bovinos y cerdos, por ejemplo, se van a estresar tanto los bovinos como los cerdos porque todos emiten ruidos distintos, el transporte es distinto para cada una de esas especies, los mecanismos de comunicación son distintos, los olores que ellos emanan son distintos, ¿sí? Los animales también se comunican por olores, ya sea olores normales, las heces o la orina o el aliento, como olores producidos por las feromonas. Entonces puede haber situaciones de bastante estrés si se transportan animales de diferentes especies, sobre todo con lo que Juan Guillermo nos pregunta, perdón, Guillermo, si son bovinos y porcinos. Hay casos en que sí, se transportan bovinos con cabras, pero en este caso particular puede haber bastante estrés entre esas dos especies. Gracias, doctor. Nos pregunta Anel. Bueno, primero que nada le agradece su presentación y le dice que fue una excelente trabajo. Bueno, su pregunta tal cual, Anel, es ¿qué tipo de diferencias existen entre el ganado tipo Boss y el ganado bufalino, sobre todo en cuestión de instalaciones y proceso? Bueno, mira, una pregunta bien importante porque generalmente las plantas o frigoríficos o rastros de bovinos eh, deben adaptarse a las condiciones de un bufalino, ¿sí? No es lo mismo una planta que tenga unos equipos diseñados, calibrados para un bovino que un proceso de un bufalino. No es lo mismo en el transporte, no es lo mismo en el manejo pre-sacrificio en corrales, no es lo mismo los equipos. Generalmente los búfalos son animales más pesados. Entonces un equipo de insensibilización, por ejemplo, para un bovino de raza cebú de 500 kilos debe estar calibrado de forma diferente para el cráneo y el grosor del cráneo de un búfalo, ¿sí? Inclusive hemos encontrado equipos de insensibilización para bovinos que desafortunadamente en el búfalo no funcionan muy bien, entonces el disparo lo hacen de frente, 2 o 3 disparos, y como no funciona, entonces lo hacen en la nuca,
Entonces puede haber fallas en el bienestar animal si utilizamos exactamente los mismos equipos. Entonces las plantas que beneficien búfalos deben calibrar y adaptar sus equipos para este tipo de especie que tiene unas condiciones fisiológicas diferentes en algunos aspectos, tanto de manejo como anatomofisiológicos en el proceso de sacrificio. Gracias, doctor. Bueno, también Anel le pregunta si podría compartir de favor dónde se puede consultar esa normativa para los búfalos. En cuanto a los búfalos, Sí, doctor. mira, ahí en el chat te pongo la página del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos en la sección carnes. La sección carnes, ahí das clic en alimentos y bebidas, sale una sección carnes. Está parte de la información que yo presenté, están todos los formatos, toda la legislación, toda la información al respecto. Igual, si Anel quiere escribirme, ahí está mi correo en la pantalla, con mucho gusto la podemos orientar en lo que ella necesita en cuanto a norma o especificaciones técnicas, etcétera, ¿no? Gracias, doctor. Ya por último, bueno, nada más nos hace un comentario Antonio Ortiz, que su pregunta anterior era de acuerdo al tipo de transporte, en la que él preguntaba tal cual si existen estos estudios de mermas que tengan los animales de acuerdo al tipo como tal de transporte. Me imagino al tipo de transporte especializado. Sí, digamos que hay unos estudios que demuestran que las mermas pueden ser mayores cuando el transporte es inadecuado. ¿Qué es un transporte inadecuado? Un transporte que venga con el piso resbaladizo, un transporte que sea totalmente cubierto y no permita la ventilación, un transporte donde no se permita la acomodación adecuada de los animales, un transporte donde el cajón o el vagón donde van los animales no sea un cajón firme, sino que tenga movimientos, desplazamientos, donde tenga inclinaciones, donde no tenga desagües o drenajes. Entonces el animal defeca o orina y eso se empieza a acumular, se acumulan olores y gases y los animales empiezan a tener fallas en bienestar animal y empiezan a tener estrés. Entonces hay algunos estudios donde sí se compara no solo el tipo de vehículo, sino se compara también la educación del conductor, la carretera, el tiempo de duración del viaje y otros datos que pueden ser importantes y sí los hay. Bien, muchas gracias, doctor. Son todas las preguntas que llegaron. No, con mucho gusto. Igual cualquier cosa a la orden. Ahí está mi correo o a través de la maestra Rosa Isabel me pueden enviar cualquier pregunta y con mucho gusto yo les colaboro en todo lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Pasamos a la lectura de su constancia. Bien, agradecemos mucho sus comentarios y también es una excelente presentación. Quería comentarlo, doctor. Bien, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, como parte del proyecto PAPIME-PE 208-220, del desarrollo de herramientas de aprendizaje para el fortalecimiento y la integración del conocimiento en productos pecuarios de carne de bovino, otorgan la presente constancia a Víctor Manuel Acero Plazas por su participación como ponente de la videoconferencia Transporte, Inspección Antemortem y Postmortem de Bovinos en Colombia, realizada el 11 de junio de 2020 como parte de la jornada de ponencias 2020. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por todas las personas que se inscribieron, que participaron y espero que esta charla, que realmente el tiempo es corto para un tema tan extenso, hay cursos que hacemos aquí en Colombia que duramos 2, 3 días hablando del tema con todos los factores que engloban y todas las temáticas que engloban estos 3 puntos, pero realmente espero que las personas, esta charla les sirva mucho y la persona que necesite las referencias, la copia de la charla, etcétera, yo con mucho gusto se la facilito. Esto es para ustedes. Muchas gracias. La maestra Rosa Isabel nos va a hacer favor de clausurar el evento. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor Acero y su conocimiento.
Y en este orden damos por finalizada la jornada de ponencias que fueron parte de las actividades del proyecto PAPIME PE 208220, denominado Desarrollo de herramientas de aprendizaje para el fortalecimiento y la integración de conocimientos en productos pecuarios, carne de bovino. Agradecemos a todos ustedes su asistencia, no sin antes comentarles que a partir de la próxima semana podrán encontrar los videos de las conferencias de esta jornada en la cuenta de YouTube FESC UNAM Oficial y en el Facebook FESC UNAM Oficial. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos, muy gentiles, y mis mejores deseos y éxitos en ese gran país que es México.